Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad vamos a charlar un rato de modos no convencionales de ventilación mecánica, ¿sí? O modos proporcionales, como se conocen también habitualmente, ¿sí? Estos modos están en algunos de los equipos de ventilación mecánica que utilizamos habitualmente en la terapia intensiva, ¿sí? Y es bueno conocerlos, ¿sí? Y empezar a utilizarlos en la medida que sea posible y que el paciente lo necesite. ¿Ah? Este, Como para empezar, los modos no convencionales o proporcionales de ventilación mecánica, ¿sí? Son básicamente modos espontáneos que asisten al esfuerzo respiratorio que hace el paciente y son proporcionales a la intensidad de este esfuerzo, ¿sí? Quiere decir que si el paciente hace más esfuerzo, van a estar más asistidos y si hace menos esfuerzo, van a estar menos asistidos por el equipo de ventilación mecánica. Teóricamente, estos modos ventilatorios presentan una mejor sincronía paciente-ventilador comparado con el modo ventilatorio estándar de ventilación espontánea que soporte IP. ¿Ah? Esta presentación está dividida básicamente en tres módulos, ¿sí? Que vamos a hablar de los tres modos no convencionales de ventilación mecánica que son más utilizados actualmente. ¿Tá? Y vamos a empezar hablando del NAVA. ¿Tá? El NAVA significa esta sigla, que traducido es la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente. ¿Tá? Fue descrito por primera vez en 1999 por Schinderby, es un ingeniero, ¿sí? Que lo que hace este modo ventilatorio, ¿tá? Va midiendo el nivel de actividad eléctrica diafragmática, ¿sí? Como un parámetro del impulso respiratorio del paciente y va ajustando el soporte respiratorio que se le da de acuerdo a esa intensidad de la contracción diafragmática. ¿Ah? Este tipo de tecnología está mucho más arriba en la cadena del control respiratorio, ¿sí? Habitualmente la tecnología que utilizamos en todos los respiradores, en volumen control, presión soporte IP, es mediante la medida de la presión en la vía aérea, de los flujos y del volumen corriente, que está en la última parte de la cadena del control de la ventilación del paciente. ¿Ah? El equipo, el modo ventilatorio ideal, lo que tendría que hacer sería medir a nivel del sistema nervioso central, el impulso neural del paciente, ¿sí? Para ajustar el nivel de soporte. Eso es eh, prácticamente imposible. Lo que más se ha acercado en la tecnología actual es este modo ventilatorio, que ahora lo voy a pasar a explicar, que lo que mide es la actividad del diafragma como un parámetro de ese estímulo neural del paciente. ¿Ah? Este modo ventilatorio es un modo asistido parcial, ¿sí? Es exclusivo de los ventiladores de marca Maquet. ¿Ah? Como les dije, utiliza la actividad eléctrica diafragmática para estimar el drive respiratorio. También utiliza esta actividad eléctrica para disparar y ciclar, los, el, o sea, para iniciar la inspiración y para cesar el soporte, o sea, el ciclado de inspiración-expiración, a diferencia de todos los otros modos de ventilatorios que hay en la actualidad que utilizan señales neumáticas, como les decía, de flujo, presión y volumen en la vía aérea. ¿Ah? Esto es lo que, este modo ventilatorio es el que más se acompasa a los tiempos neurales del paciente, ¿sí? Por lo tanto, mejora la interacción paciente-ventilador y prácticamente que elimina las asincronías. Digo prácticamente porque no lo hace en su totalidad, no hay un modo ventilatorio que elimine 100% de las asincronías. ¿Ah? Esta es la pantalla del NAVA, básicamente es una pantalla como del maquete, tiene acá la medida de la presión en la vía aérea, acá la medida del flujo aéreo y acá la medida del volumen corriente, y en esta línea de abajo muestra la actividad eléctrica diafragmática, tanto máxima como mínima. Y en base a esta actividad eléctrica diafragmática, el equipo va brindando mayor o menor soporte. ¿Sí? Fíjense que en este primer ciclo acá, la actividad eléctrica diafragmática fue mayor, por lo tanto, el volumen corriente brindado al paciente fue mayor que en este segundo ciclo, donde la actividad eléctrica diafragmática cayó un poco. ¿Ah?
prácticamente no tiene asincronías este modo ventilatorio, salvo acá que, bueno, ya va a haber una clase de asincronías, pero ahí tiene algo de limitación al flujo aéreo expiratorio, ¿sí? Vemos la clásica curva de limitación, la curva bifásica en expiración. ¿Tá? Y este modo ventilatorio, la particularidad que tiene es que necesita de un catéter especial. Y esto, si bien es una particularidad del modo, también es una de las limitantes, como lo voy a decir después. ¿Tá? Necesita de este catéter, que es básicamente un catéter esofágico, ¿sí? Utiliza una sonda más o menos del ancho, un poco más ancha que una sonda nasogástrica, ¿tá? Que hay que colocarla con la misma técnica que la sonda nasogástrica, ¿tá? Con la particularidad de que tiene que estar guiado por electrocardiograma. ¿Tá? Para que esta señal que brinda este catéter este, sea de buena calidad, uno tiene que ir mirando en el software del equipo, ¿sí? Y va a empezar a observar actividad eléctrica cardíaca, primero que nada, ¿sí? La onda P, la onda QRS, y uno tiene que seguir avanzando la sonda hasta que en el sensor distal, esto cuenta de 4 sensores, o sea, A, B, C, D, el D es el más distal, hasta que la onda P desaparezca del sensor distal. ¿Ah? Cuando desaparece la onda P, decimos que el catéter recién ahí está bien normoposicionado. ¿Ah? Hay que destacar que, que esta señal no se afecta al utilizar actividad eléctrica del diafragma, no se afecta ni por la posición corporal, ni por el nivel de PIP utilizado, ni por la presión intraabdominal. O sea, es una medida que totalmente nueva para el ajuste del soporte que le damos al paciente. ¿Ah? Y este soporte va a depender de las demandas del paciente, que las van a ser medidas a través de la contracción diafragmática. ¿Sí? Cuando el diafragma se contrae, genera una señal eléctrica que va a ser leída por ese catéter, y dependiendo del nivel de soporte que nosotros le vamos a suministrar, que es lo que en esta ecuación se conoce como nivel de Nava, ¿sí? Va a ser el flujo y el volumen corriente que se le va a dar al paciente. ¿Ah? Entonces, la ecuación que usa este modo ventilatorio para controlar el soporte que se le da va a ser la actividad eléctrica diafragmática medida en voltios, más la PIP, ¿sí? Más el nivel de Nava, que es básicamente un nivel de presión de soporte acorde a los milivoltios que genere la contracción diafragmática, ¿sí? Y uno va a ir subiendo este nivel de Nava, ¿sí? Vemos acá en las gráficas de vía aérea y de presión en vía aérea y de volumen corriente, vemos que uno va subiendo el nivel de Nava que le va suministrando al paciente hasta que llega un punto en donde si uno sigue subiendo el Nava, uno se va a encontrar como una meseta, ¿sí? Tanto en el volumen corriente como en la presión de vía aérea, antes de que empiecen a subir nuevamente, ¿sí? O sea que el nivel de Nava ideal para estos pacientes sería el que se mantiene dentro de este nivel de estabilidad, tanto de presión en vía aérea como de volumen corriente, ¿sí? Porque si ponemos un Nava más alto, lo que vamos a estar generando es abolición de la actividad diafragmática, ¿sí? Porque le vamos a estar sobreasistiendo al paciente, por lo tanto el paciente va a estar generando menos esfuerzo y puede generar atrofia por desuso, y si le damos menos soporte que el paciente necesita, lo que vamos a estar generando es una infraasistencia, por lo tanto el paciente va a estar generando mayor esfuerzo respiratorio, y esto, si se mantiene en el tiempo, puede llegar a generar fatiga muscular. ¿Ah? ¿Cuáles son los beneficios del NAVA? Hay varios trabajos, ¿sí? con este modo ventilatorio. ¿Ah? Esto es un trabajo bastante grande, que comparó pacientes ventilados en NAVA con un grupo control ventilados en soporte y PIP, casi más de 300 pacientes, y lo que se observó es que tienen menos días de ventilación mecánica, ¿sí? O sea, más días libres de ventilador, de 22 contra 18, ¿sí? Casi 4 días menos de ventilación mecánica en total, menos fracaso de la extubación, ¿sí? Un 11% contra un 21% en soporte PIP, y sobre todo
menos nivel de asincronías. Tanto medido como índice de asincronías, que es el número de asincronías por unidad de tiempo, ya sean 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, comparado con presión de soporte, y cuando se desglosan esas asincronías, ya sea por esfuerzos inefectivos, autotrigger, doble trigger, ciclado prematuro, ciclado tardío, y asincronías totales, en todas las asincronías hay diferencias significativas a favor del NAVA sobre soporte IP. ¿Sí? También esto, al haber menos asincronías, ¿sí? Hay una mejor calidad del sueño en los pacientes ventilados, ¿sí? En ventilación mecánica, en los pacientes ventilados, perdón, hay una desestructuración del sueño, está bien demostrado desde los años de la década de los 90 que el sueño del paciente, que habitualmente consta de 4 etapas, ¿sí? Cuando están ventilados, estas 4 etapas no se cumplen y es menor la calidad del sueño cuanto más asincrónico esté el paciente con la ventilación mecánica. Por lo tanto, si este tipo de modo ventilatorio disminuye las asincronías, la calidad del sueño va a estar mejor en estos pacientes. Y esto se traduce en menos delirio, ¿sí? menos necesidad de sedantes, de neurolépticos, etc. Y otra de las ventajas que tiene el NAVA es que puede utilizarse en BNI, aunque aún está en estudio, ¿sí? Porque como les dije, el NAVA requiere de la colocación de un catéter, es un catéter esofágico, ¿sí? Es una sonda bastante gruesita, incluso permite pasar hasta nutrición a través de ese catéter, ¿sí? Pero si vamos a poner ese catéter en un paciente en BNI, no es del todo muy confortable, ¿no? La desventaja que tiene este modo ventilatorio es que es aplicable solamente en un modelo de ventilador, que es maquette, como le dije, tiene alto costo de insumos, ¿sí? Hay que usar un catéter de esto por paciente. Primero que nada hay que comprar el software, que vale una plata, ese software va a estar solamente en un ventilador, y segundo, tiene un consumible, que son esos catéteres esofágicos que salen bastante caros. Está disponible en nuestro país, ¿sí? Es cuestión de hablar con el proveedor, pero en realidad su alto costo no lo hace hoy en día una terapia muy, muy distribuida en la terapia intensiva, sobre todo del Uruguay. ¿tá? Y la otra desventaja es que es un poco más invasivo con los pacientes para su realización al necesitar de la colocación de esa sonda. ¿no? El segundo modo proporcional o no convencional es el PAP, que es básicamente la sigla significa ventilación asistida proporcional. Este modo ventilatorio es exclusivo de los ventiladores Puritan Bennett. La foto me quedó espantosa, por no decir otra palabra, pero lo que hace el PAP va midiendo la mecánica respiratoria del paciente cada 4 o 5 ciclos y va ajustando el nivel de soporte que se le brinda al paciente, ¿sí? De acuerdo a las medidas de la mecánica ventilatoria. Uno va a tener que ajustar, bueno, el nivel de PIB, la FiO2 como siempre, un nivel de trigger, el porcentaje de soporte que se le va a brindar y un criterio de ciclado como si fuera soporte y PIB. Este modo ventilatorio fue descrito por primera vez en 1995, como le dije, es exclusivo de los ventiladores Puritan Bennett, y lo que hace es integrar la elastancia y la resistencia, o sea, la mecánica respiratoria del paciente para ajustar el nivel de soporte brindado. Este modo ¿sí? Mejora la interacción paciente-ventilador y disminuye el nivel de asincronías comparado con soporte y PIB. Para titular el nivel de soporte que le da, el algoritmo que usa este modo ventilatorio utiliza la ecuación del movimiento, ¿tá? Que es la presión muscular más la presión del ventilador, así la sumatoria de estas presiones, ¿sí? Y en base a eso va a ir regulando la asistencia que se le brinda. Esto lo va a hacer mediante la medida de la mecánica respiratoria, cada 4 a 7 ciclos, con oclusiones breves, ¿sí? Entonces eso le va a dar una medida de la elastancia de la resistencia del paciente, y va a ir midiendo el esfuerzo que va generando el paciente a través del flujo respiratorio, ¿sí? El paciente cuando genera más esfuerzo genera flujos mayores, cuando genera menos esfuerzo genera flujos menores, ¿sí? Y estos cambios van a estar leídos por el equipo,
¿tá? Y los va a utilizar para ajustar el nivel de soporte brindado. ¿Tá? Como les dije, si aumenta el flujo, ¿sí? O sea, si aumenta la presión muscular, va a haber un aumento de flujo, por lo tanto va a haber un aumento de volumen corriente, y para una resistencia, una elastancia dada, va a ser la presión del ventilador que le va a suministrar. ¿Tá? El médico lo único que va a tener que hacer es definir el porcentaje de soporte, es decir, la fracción de la presión total requerida para la ventilación que le va a administrar el ventilador. O sea, utilizando esta ecuación, por ejemplo, el ventilador mide que le tiene que dar 10 de soporte al paciente, ¿sí? De acuerdo al esfuerzo que generó. ¿Tá? Y si uno le fija el 50%, el respirador le va a dar 5 de soporte y los otros 5 van a venir generados por la presión muscular del paciente. ¿Sí? Y al revés, si le damos 70%, el ventilador va a generar 7 de soporte y 3 van a venir de la presión muscular generada por el paciente. ¿Tá? Ese es el porcentaje, eso es lo que quiero decir con porcentaje de soporte que le vamos a brindar al equipo. Los beneficios es que es mucho mejor tolerado, ¿sí? Que la modalidad soporte y PIP. ¿Tá? Tiene menos fracaso de extubación, menos índice de asincronías, y como le dije con el otro modo, a menor asincronía, mejor calidad del sueño para los pacientes ventilados. ¿Tá? De esta gráfica de los trabajos es la probabilidad de mantenerse en ventilación espontánea comparado con presión de soporte, y se ve que cuando un paciente es colocado en espontánea, la probabilidad de permanecer en espontánea al día y medio, ¿sí? A las 36 horas, es mayor en PAV que en soporte y PIP. ¿Sí? O sea, ya sea por asistencia inadecuada, por fatiga del paciente, etc. Y lo que se ve acá es que tanto la frecuencia respiratoria está mejor macheada con PAV que con presión de soporte, ¿sí? O sea que esto es en base al índice al esfuerzo del paciente y a las asincronías, ¿sí? El paciente no o sea, genera mucho menos esfuerzos inefectivos, ¿sí? Genera mucho menos doble ciclado, ¿tá? Genera mucho menos asincronías de flujo, ¿tá? Por lo tanto, va a estar mucho mejor acoplado a los tiempos respiratorios del paciente que presión de soporte, ¿sí? Las desventajas de este modo ventilatorio es que es aplicable solamente en un modelo de ventilador, igual que el NAVA, ¿sí? De diferente marca ahora, que no está muy difundido su utilización en la práctica habitual. ¿Sí? Yo particularmente lo he utilizado un par de veces y he comprobado que efectivamente el paciente queda más sincrónico con la ventilación mecánica que en soporte y PIP, requiere de menos ajustes por parte del operador. O sea, uno le pone 50% de asistencia y el equipo se va ajustando, ¿sí? a las necesidades del paciente, que en soporte y PIP eso no pasa. Por ejemplo, en un día es muy variable, ¿sí? Yo le seteo la ventilación a las 10 de la mañana y capaz que a las 5 de la tarde el nivel de soporte que requiere ese paciente es distinto al que yo le seteé en la mañana. Y este modo ventilatorio lo hace automáticamente sin necesidad de estar encima del paciente para hacer todas esas cosas. Una de las ventajas que tiene este modo ventilatorio es que cuando cuando la unidad adquiere un equipo de esta marca, ya te viene con este modo ventilatorio cargado en el equipo, o sea, no requiere de un gasto extra por parte de la unidad para adquirirlo, a diferencia del NAVA, que tenés que comprar el módulo, que te encarece un poco más el equipo de ventilación mecánica. Este es un trabajito que lo que comparaba es el esfuerzo del paciente, tanto en NAVA y PAV, comparado con soporte y PIP. En el lado A lo que se muestra, lo que se grafica es el volumen corriente sobre la presión muscular, ¿sí? En pacientes respirando espontáneamente, a medida que aumenta la presión muscular, va aumentando el volumen corriente, ¿sí? Lo mismo ocurre con NAVA y PAV. A medida que aumenta la presión muscular, al eso será ajustado automáticamente, vemos que el volumen corriente va a ir aumentando de acuerdo al nivel de la intensidad del esfuerzo del paciente.
Lo que pasa con soporte y PIP es que al uno setear un nivel de soporte fijo, ¿sí? Por ejemplo, yo le seteo 10 de nivel de soporte, ya una parte del volumen corriente generado va a depender de ese soporte que yo le fijé, ¿sí? Pues, por ejemplo, si el paciente genera mucho menos esfuerzo, el soporte que le va a dar NAVA y PAV va a ser mucho menor y este volumen corriente va a ser mucho menor. ¿Ah? Pero en soporte no hay posibilidad de ajustar eso, ¿sí? O sea, ya partimos de un volumen corriente determinado y que va a ir aumentando de acuerdo al esfuerzo del paciente. ¿Ah? En estas otras gráficas lo que se grafica es el tiempo neural del paciente, ¿sí? Que es esta línea, esta línea negra, y el tiempo inspiratorio del ventilador, que a medida que aumenta la presión muscular, el tiempo del ventilador va a depender más de lo que nosotros fijemos en el equipo y no tanto de las necesidades del paciente, lo cual con NAVA y PAM vemos que el acoplamiento entre los tiempos inspiratorios, tanto neural del paciente como del ventilador, están mucho más acoplados, lo cual hace que el nivel de asincronías, ¿sí? por desacopio de esos tiempos, sea mucho menor. ¿Eh? El otro modo ventilatorio proporcional o no convencional es ASB, que es ventilación de soporte adaptativo, ¿sí? Este modo ventilatorio es muy particular, ¿tá? También fue descrito en la década de 90, 1998, ¿sí? Es exclusivo de los ventiladores Hamilton, ¿tá? Con la particularidad que puede utilizarse tanto en ventilación asistida como en controlada. ¿Tá? Pero dentro de sus ventajas es que mejora la interacción paciente-ventilador, pero para la titulación del nivel de soporte se basa en el principio de Otis y Mead, que lo que dice es que para un nivel de ventilación alveolar dado existe una frecuencia respiratoria óptima para alcanzar el menor trabajo respiratorio. La traducción de este principio de Otis y Mead quiere decir que para alcanzar una misma ventilación alveolar a frecuencias respiratorias bajas se necesitan volúmenes corriente altos y viceversa, ¿sí? A frecuencias respiratorias altas el volumen corriente va a ser menor para tener una misma ventilación alveolar. ¿Tá? ¿Qué hace este modo ventilatorio? Integra también elementos de la mecánica respiratoria, ¿sí? Del tamaño corporal del paciente para calcular un volumen corriente objetivo y del esfuerzo del paciente para calcular el volumen minuto. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Tiene que aportarle datos del peso corporal ideal del paciente, ¿sí? Para calcular ese volumen corriente objetivo, de la altura, ¿tá? Por si no tenemos el peso corporal, pone altura y sexo y más o menos el equipo saca cuánto sería el peso corporal ideal. El diámetro de la sonda orotraqueal, por la alteración, o sea, a mayor diámetro de la sonda, menores resistencias y menores flujos le vamos a generar. Y qué porcentaje del volumen minuto objetivo queremos asistir al paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente de 100 kilos, digo 100 porque me queda redonda la cuenta, por poner de 80 kilos, ¿sí? El volumen corriente ideal para estos pacientes, ¿sí? Si lo hacemos por 6 mililitros kilos, sería de 480 mililitros, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación. El principio de Otis-Smith te dice que un paciente promedio respira 18 respiraciones por minuto, por lo tanto el volumen minuto objetivo va a ser 8 litros 600. Entonces, lo que va haciendo el equipo es medir ciclo a ciclo qué volumen corriente se está administrando al paciente y va regulando tanto la frecuencia respiratoria como la presión suministrada para alcanzar ese volumen minuto objetivo. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto? En esta gráfica es el principio de funcionamiento de ASB, donde acá arriba uno están los valores que debe introducir el médico, ¿sí? Como le dije, el peso corporal, el porcentaje de volumen minuto objetivo, la presión máxima que queremos alcanzar en el sistema, la PIP y la FiO2, y el equipo va a medir la mecánica del sistema respiratorio, ¿sí? La compliance, resistencia, que lo va a hacer cuando arranca. Este modo, cuando uno lo configura, al principio hace unas pausas inspiratorias de entre 5 y 10 segundos para medir la compliance y resistencia y la presencia de PIP intrínseca, para calcular la presión inspiratoria que va a requerir el paciente. A su vez, va a hacer una curva de flujo-volumen
corta para medir la constante de tiempo expiratoria y con eso va a calcular la frecuencia respiratoria objetiva. Y te va a presentar esta gráfica, ¿sí? Que es lo ideal del paciente. ¿Sí? Para un volumen minuto objetivo, el paciente tiene que moverse entre esta línea ideal para mantener ese volumen corriente. ¿Sí? Ese volumen minuto, perdón. Esto te hace por volumen. Eso es lo que se llama un sistema de asa cerrada. ¿Tá? Esta es la gráfica que le decía, ¿sí? En la ventilación mecánica, el equipo va midiendo ciclo a ciclo en dónde se encuentra el paciente, que sería esta crucecita de acá, y va a ir ajustando el nivel de soporte que se le da al paciente para tratar de traerlo sobre esta curva. ¿Tá? Las contras que tiene esto, perdón, vamos primero por los beneficios. Los beneficios, ¿sí? Demostró que acorta los tiempos de ventilación mecánica en pacientes EPOC. ¿Ah? Esto es un trabajo que acorta el tiempo de weaning de los pacientes EPOC comparado con presión de soporte, lo acorta entre 3 y 4 días, tiene menos asincronías y genera menos trabajo muscular. ¿Ah? Un detalle que les quería decir, si uno le pone 100% del volumen corriente, del volumen minuto objetivo, ¿sí? Ahí estamos pasando una ventilación asistida, ¿sí? Porque todo el soporte y todo el esfuerzo que va a hacer todo el volumen corriente que va a generar el paciente, que va a requerir el paciente, lo va a estar generando el modo ventilatorio. A diferencia de PAU, que uno no le puede setear 100%, ¿sí? Llega hasta 80%, entonces en PAU siempre va a haber algo de volumen corriente que va a ser generado por el esfuerzo muscular del paciente, no así en este modo, que si uno le pone 100%, todo el volumen corriente va a depender del equipo de ventilación. ¿Ah? La desventaja, como veníamos hablando de todos estos modos ventilatorios, es que es aplicable solamente en un modelo de ventilador, que son los Hamilton. La otra desventaja, y que es fundamental, es que parte de la base de medidas de mecánica respiratoria en condiciones estáticas. ¿Sí? Como le dije al principio, cuando uno arranca este modo ventilatorio es una serie de medidas, ¿tá? Para medir la compliance y resistencia, que no la vuelva a repetir a los 4 o 5 ciclos como hace Pau, sino que se queda con esas medidas del inicio. ¿Tá? Por lo tanto, si el paciente va mejorando su condición, va cambiando la mecánica respiratoria, se va a basar en aquellas medidas de mecánica respiratoria que hicimos al inicio y a veces eso puede generar una diferencia entre las necesidades del paciente y lo que le estamos asistiendo con el ventilador. Y la gran desventaja que tiene es que no está muy difundido en la práctica clínica habitual. Primero que al ser solamente de una marca, dependemos de que esté ese tipo de ventilador en la unidad de terapia intensiva para tener este equipo, y segundo, no es muy conocido en el ámbito de la terapia intensiva. ¿Tá? Entonces, el que no lo conoce, uno aparte te saca de lo clásico que manejamos nosotros, que es el volumen corriente, o sea, el volumen ciclo a ciclo, y uno ahí, en este modo, uno tiene que fijar un porcentaje del volumen minuto objetivo, o sea, hay que cambiar un poco el chip para aprender a manejar este modo ventilatorio. Otros modos ventilatorios no convencionales que hay disponibles en algunos equipos, bueno, CMB, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Tá? Este modo ventilatorio es bastante antiguo, ¿sí? Está de la década de los 80, que básicamente lo que hacía era, uno tenía que fijar un nivel de soporte y PIP como si fuera presión de soporte, pero además uno fijaba determinada frecuencia respiratoria y un volumen corriente determinado, y, y esa frecuencia, o sea, hacía como un BCB y un presión de soporte mezclado, ¿sí? O sea, uno le fijaba una frecuencia respiratoria para BCB, y si el paciente respiraba espontáneamente entre medio de esa frecuencia respiratoria, le mandaba el soporte que uno le fija. Obviamente este modo ventilatorio generaba unas asincronías tremendas, se vio que no acortaba los tiempos de ventilación mecánica, no era bien tolerado por el paciente, no mejoraba los niveles de oxigenación, entonces cayó en desuso. ¿Ah? El otro modo ventilatorio que podemos encontrar, sobre todo en los ventiladores Neumoven, es el APRB, que es la ventilación de liberación de presión en vía aérea. Este modo ventilatorio
es básicamente un PSB o presión de soporte, si uno fija un nivel de presión de soporte inspiratoria y un nivel de PIP, y cada tantas respiraciones, creo que era cada 14, 15 respiraciones, abre la válvula expiratoria y el paciente la presión en vía aérea cae a 0. ¿tá? Es como si el paciente suspirara, como si cada tanto se desinflara, ¿sí? Este modo ventilatorio se creó sobre la teoría de que cuando nosotros suspiramos, cambiamos la ventilación, la capacidad residual y demás, ¿tá? Se vio que no sirve para nada, ¿tá? No mejora no acorta los tiempos ventilatorios, no es bien tolerado por el paciente. Había que utilizarlo solamente en pacientes que estuvieran prácticamente en condiciones de salida de la ventilación mecánica, porque si estamos hablando de que baja las presiones en vía aérea a 0, abre la válvula expiratoria, si tenemos un paciente que está con un requerimiento de PIP de 10 o 12, ¿sí? Que con esos niveles de PIP puede estar en espontánea, si cada tanto lo dejamos en 0, el paciente no le va a caer muy en gracia eso. Ya precisamos de pacientes que estén prácticamente de salida de la ventilación mecánica, por lo tanto tampoco es muy utilizado habitualmente. Hay algunos trabajos que salen todos los años de APRB, pero no ha caído, no ha entrado todavía en la terapia intensiva y todavía no hay mucha evidencia de su utilidad. La otra modo ventilatorio que podemos ver en algunos de los equipos es el VAPS, que es la presión de soporte con volumen asegurado. Este modo ventilatorio es básicamente un soporte PIP, uno fija un nivel de soporte, un nivel de PIP, y un volumen corriente que yo quiero de seguridad. Por ejemplo, le fijo 350, ¿sí? Si el paciente baja su esfuerzo, y para nunca, que ningún ciclo inspiratorio el volumen corriente sea menor de 350. ¿tá? Es básicamente un soporte IPIP, lo único que hace te agrega un modo ventilatorio más, que lo único que asegura ese volumen corriente cuando el paciente baja el esfuerzo muscular. No está muy difundido, tampoco tiene muchas diferencias en los trabajos que hay publicados de este modo ventilatorio comparado con soporte IPIP. No hay diferencias en ninguno de los outcomes estudiados, ¿sí? Ni en duración de la ventilación mecánica, ni en asincronías, ni en calidad del sueño, en nada. O sea, en realidad, no tiene diferencia con soporte IPIP, por lo tanto no entró tampoco en la terapia intensiva. Y el otro modo no convencional utilizaba la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que lo que hace es, uno fija un nivel de presión de soporte y un nivel de PIP determinado para una fase por ejemplo, 20 segundos con 10 de soporte y 10 de PIP, y 20 segundos con 5 de soporte y 5 de PIP. Entonces hace la ventilación más oscilante, ¿sí? Tampoco ha demostrado beneficios ni en días de ventilación, ni en nivel de oxigenación, o sea que no está muy difundido en la práctica habitual, pero en algunos equipos lo traen de fábrica y lo podemos ver ahí. Y se puede utilizar si alguien tiene las agallas de adentrarse en ese modo ventilatorio. ¿tá? Como les decía, ninguno de estos 4 modos ventilatorios han demostrado beneficios clínicos sobre los modos convencionales, en este caso todos se compararon con soporte y PIP. Existen muy pocos trabajos que demuestran beneficios en poblaciones muy seleccionadas, ¿sí? Como les decía, el VAPS, el VAPS y el APRB, ¿sí? Son pacientes que están prácticamente de salida de la ventilación, es una población muy seleccionada y actualmente no se recomienda su uso en ninguna de las guías de ventilación mecánica. Y bueno, hasta por acá es la presentación de modos no convencionales. Les agradezco su atención y su resistencia por aguantar hasta el final de la presentación y bueno, nos estaremos viendo en algún teórico presencial. ¿sí? Muchas gracias.